CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1445, el poder de la retroalimentación. Para iniciar escuchemos Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 16. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, doctor, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Nos conducimos con las personas, especialmente cuando hay que llamarles la atención. Y yo creo que vivimos en un mundo en donde los extremos imperan, donde hay, por un lado, muchos laxos que dejan pasar cosas que no deberían, y por otro lado, personas que exageran en su posición de autoridad y liderazgo y que apachurran, que hieren a la gente a fin de llamarles la atención. Y en esta ocasión, tomando como base una de las aportaciones al Maná del Lunes de Rick Box, hablaremos acerca del poder y del impacto de una retroalimentación cuidadosa. Y sin lugar a dudas, la retroalimentación en sí mismo es poderosa. Aseguro. Y más cuando se hace en el momento apropiado, con la persona adecuada y con las palabras adecuadas. Es muy importante. Fíjese lo que dice Rick Box. En el mundo actual, los beneficios de una cultura prevaleciente de tolerancia han sido desplazados por una trampa. Una trampa notable, además. ¿A qué se refiere? Ha sido común e incluso popular el aceptar a las personas y las situaciones con las que ellos contienden. ¿Quién soy yo para juzgar? Nos excusamos, decimos nosotros, ¿eh? Es la respuesta típica a alguien que lucha con esa conducta destructiva. No es un problema de juzgar, sino de confrontar con mucho cuidado a las personas que obviamente se están dañando a ellos mismos y a aquellos que están a su alrededor. Porque no solo te dañas a ti, todos los que están a tu alrededor, empezando por tu familia, empezando por tus compañeros de trabajo, todos son afectados por esa conducta. Y es por eso que el argumento de que es mi vida y yo puedo hacer con ella lo que quiera, carece de validez, porque con tu vida afectas la vida de otros. Bueno, aquí nos dice otra cosa, Rick Box, importantísima. En nuestra búsqueda de ser tolerantes, pues ha habido un inusual incremento en querer encontrar a alguien deseoso de confrontar a los demás con sus acciones e incluso para reprender a una persona caprichosa. Así es. Por esa razón, me intrigó cuando un amigo me habló de una situación que estaba creciendo en su vida, dice Rick. ¿Qué pasó con este amigo? Bueno, él dice, a este hombre al que le llamaré Jim, había estado hablando durante semanas con varios hombres bajo su responsabilidad acerca de su, lucha con el alcohol. Correcto. Y que en lugar de controlar su bebida, más bien parecía que ésta lo estaba controlando a él. Y él no estaba hablando de tomar ocasionalmente un trago, sino que estaba convencido de que este alcoholismo se había convertido en un ídolo para él, es decir, una adicción, una fuerza que estaba controlando su vida. Y cada semana él se quejaba con sus socios de trabajo que él quería dejar de beber, pero continuaba bebiendo.
Ahora, después de varias semanas de oír repetidamente la queja de Jim, uno de sus compañeros dijo, no, a ver, aquí hay algo que no está bien y vamos a llamarle a este compañero Roberto. ¿Qué le dijo Roberto? Muy interesante. Fíjate, Roberto lo confrontó y le hizo esta pregunta: Jim, ¿realmente quieres dejar de beber? Y Jim le aseguró que él sí quería. Después de una pausa breve, Roberto desafió a su amigo. No sé lo que haces. Todas las semanas oigo la misma vieja canción, sin ningún resultado. Permíteme hacerte una pregunta. Y mira la pregunta que le hizo. ¿Tienes licor en tu casa? ¿Y cuál fue la respuesta? Bueno, pues Jim se quedó así como intrigado, pero finalmente respondió y confesó, sí tengo licor en casa. Y aquí es cuando Roberto golpeó más duro. ¿Cómo piensas que puedes dejar de beber si no dejas la tentación fuera de casa? Necesitas destruir cada gota de alcohol en tu casa. Hasta que estés deseoso de hacer eso, no creo que hables en serio. Y es cierto eso, ¿eh? Y bueno, la verdad es de que esto puede sonar muy duro y muy poco tolerante, pero tiene muchísimo sentido. Mucho valor para confrontar a alguien directamente, tanto si el problema es la bebida, el juego, la deshonestidad o una conducta no aceptable. Es como si estamos viendo que un ser amado va rumbo a un precipicio y decimos, no, pues no le digo nada para que no se espante. No, bueno, si lo amas, lo detienes, sí, ¿qué te importa que no se espante? Porque lo que quieres es salvar su vida. Y esta es la realidad que hay detrás de una llamada de atención. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el deseo? Y muchas veces detrás de la tolerancia, pues lo que hay es un desinterés en los demás y también un interés mezquino en decir, pero así como yo no te digo nada a ti, no me digas nada a mí y déjame con mi situación. Estamos escuchando El Poder de la Retroalimentación. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, pues continuamos con este que hemos dicho que es el programa 1445. Con ese número, quienes deseen volverlo a escuchar o compartir con alguien, lo pueden encontrar en el canal de YouTube del programa Visión 2020 y el título El Poder de la Retroalimentación. Continuando con lo que dice acá Rick Box, bueno, pues él presenta el caso de su amigo que es confrontado con el tema del alcoholismo y él tuvo a alguien cercano quien mostró una verdadera preocupación y lo confronta. Le pregunta, ¿tienes alcohol todavía en tu casa? Bueno, pues él confiesa que sí y entonces le dice, hasta que no saques la última gota de alcohol yo no voy a creer que estás hablando en serio. Bueno, en el momento en el que este Rick Box escribe esta aportación al Maná de Lunes, dice, ese hombre que ese día fue confrontado, al día de hoy tiene años de sobriedad. Y una vida libre de esclavitud del alcohol. Fíjate qué maravilla. Ahora, mira lo que dice Proverbios 28:23. Con el tiempo más se aprecia al que critica que al que alaba. Fíjese, más se aprecia al que critica que al que alaba. Pero dice con el tiempo. De entrada al que critica no cae muy bien, sí, que digamos. Así es, así es. Aquí nos hace algunas preguntas Rick Box. ¿Está usted permitiendo una pobre conducta en su trabajo por estar sin respuestas por causa de esa tolerancia, entre comillas? Cuidado. Y vale la pena enfrentar a las personas, retroalimentarlas con lo que está sucediendo y el resultado va a ser positivo con el tiempo para esa persona y para la empresa misma.
Al principio del programa, doctor, escuchábamos Gálatas capítulo 2, en donde uno de los grandes hombres de fe, el apóstol Pablo, pues retroalimenta y fuerte y duro a otro gran hombre de fe, al apóstol Pedro. Casi nada. Es increíble que ellos llegan a tener una situación muy, muy complicada, pero la motivación de Pablo era verdaderamente llevar a Pedro hacia un asunto en el que él fuera liberado de un autoengaño. Así es. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, nos dice la Reina Valera 60. ¿Qué versículo está leyendo ahí? Gálatas 2:11. Correcto. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos del parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, hablando de los judíos. Bueno, es increíble, pero cuando vamos a la Biblia encontramos que aún en las comunidades primitivas de cristianos, pues había diferentes puntos de vista y había disputas. Aquí hay una acerca de las cuestiones que tienen que ver con prácticas del judaísmo. Así es. Había algunos cristianos que asumían que para ser cristianos primero había que ser judío. Así es. Y había otros, como Pablo, que decía, no, la persona puede ser un gentil, es un inconverso, y conoce a Jesucristo y se hace cristiano en automático. Pero era una disputa, y vamos a encontrar en Hechos que hay un concilio, si no me recuerdo, es Hechos 15, donde dicen o sí o no. Dicen al final que no, pero que los cristianos deben de abstenerse de tres cosas, tomar sangre de animal ahogado y no sé qué más. Pero resulta que algunos no estaban muy convencidos, y cuando Pablo lleva el evangelio a Galacia, que está muy al norte de Israel, estos no son judíos, conocen a Cristo a través del Pablo, luego se entregan a Cristo, pero luego comienzan a recibir visitas de judaizantes. Porque tenían que guardar la ley de Moisés. Y entonces, pues, eso era una novedad para ellos, pero a los Gálatas les gustó y les gustó mucho. Y aquí el asunto es que de pronto está el apóstol Pedro conviviendo con los Gálatas, que eran originalmente no judíos, ahora convertidos al cristianismo, y se comportaba pues como un cristiano, digamos, libre, que ya no estaba guardando las prácticas del judaísmo. Pero atención, cuando llegaban los judaizantes, Pedro cambiaba su actitud y comenzaba entonces a guardar las ceremonias judías. Y entonces Pablo se da cuenta de eso y dice, no, aquí hay una dualidad, y ándale, que lo confronta. Y no solo hay una dualidad, públicamente. En lo que tú haces, dice, en su simulación participan también los otros judíos. O sea, tú estás influenciando a los demás, de tal manera que aún Bernabé fue traído y arrastrado por la hipocresía de ellos. Que Bernabé había sido el mentor de Pablo. Así es, el Pablo de Pablo. Es correcto, porque recordemos que en el CEPEC se le llama Pablo el que está discipulando a otra persona, que es su Timoteo. Ahora, qué interesante, fíjese, el mismo verso en la traducción lenguaje actual. Cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté a él. Fíjense la palabra, me enfrenté. Le dije que no estaba bien lo que hacía. Pues antes de que llegaran los judíos que Santiago envió, y Santiago es el que estaba al cargo de la iglesia en Jerusalén, Pedro comía con los cristianos que no son judíos. Pero en cuanto los judíos llegaron, dejó de hacerlo. Y por judíos se refiere a cristianos, pero que venían de Palestina, que habían sido originalmente judíos convertidos al cristianismo. Dejó de hacerlo porque les tenía miedo. Pedro y los judíos disimularon muy bien sus verdaderos sentimientos, y hasta el mismo Bernabé les creyó. Y entonces ahora dice el versículo 14, esa conducta iba en contra del verdadero mensaje de la buena noticia. Así es. Y entonces Pablo lo confronta y Pedro recibió esa confrontación. Y recordemos que uno se convertirá en mí. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en mí.